Hola familia, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están? Espero que se encuentren todos muy bien. El día de hoy, jueves 22 de mayo del 2025, vamos a continuar con nuestra serie El poder de vivir bajo cobertura. Y esta sería nuestra tercera sesión, en la cual primero quiero agradecer a Dios por darme la oportunidad de compartir su palabra, y también quisiera dar las gracias a nuestros directores por regalarme ese privilegio de poder compartir con ustedes lo que el Espíritu Santo ha puesto en mi corazón. Así que quisiera hacer una pequeña oración para que podamos comenzar con esta tercera sesión. Ahí donde estás, te pido que puedas cerrar tus ojos si quieres, para que podamos concentrarnos en la palabra que el día de hoy se va a exponer. Y vamos a iniciar la reunión. Padre, te damos tantas gracias por tu presencia, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias, Señor, porque tú eres nuestro Dios, nuestro Rey, nuestro Señor y nuestro Salvador. Y te damos gracias, Padre, porque en todo este mes de mayo tú nos has dado la oportunidad de conocerte un poquito más, de conocer un poquito más sobre la cobertura que tú pones sobre nuestras vidas, la cobertura que tú pones sobre nosotros como tus hijos, los que hemos decidido vivir bajo tu autoridad, vivir en amor y en honra y en respeto a ti. Así que te pido, Padre, que ahí donde están mis amados, tú puedas abrir sus ojos espirituales, puedas abrir sus oídos espirituales, y que ellos puedan, Señor, también entender aquello que se va a exponer el día de hoy. Todo esto te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, familia. Vamos a hacer un pequeño resumen. Como platicábamos en la primera sesión, Dios coloca 4 niveles de protección sobre nuestras vidas, sobre aquellos que hemos decidido vivir bajo la cobertura de Él. El primero son los ángeles, del cual ya hicimos un pequeño estudio, y esa fue la primera sesión. Si usted desea verla, con gusto puede ir al canal de YouTube y puede revisarlo. El segundo es el seto de protección, que es ese seto de espinas que Dios pone sobre nosotros. Igual la segunda sesión ya se encuentra en el canal. Y en esta tercera sesión vamos a hablar como tal sobre la sangre de Cristo, la sangre del Mesías. Y por último, la cuarta y última sesión, vamos a estar hablando del nombre o de los nombres de Dios, del Eterno. Así que bueno, personalmente esta tercera sesión es mi favorita. Esta tercera sesión es para mí la más importante, o de las más importantes, porque como tal vamos a abarcar el tema del Mesías y de ese poder que tiene su sangre sobre nosotros. Quisiera iniciar esta tercera sesión con lo siguiente. El título de esta tercera sesión es como tal la sangre del Mesías. El significado de la palabra Mesías, según la Real Academia Española, es el siguiente. Es una palabra que proviene del hebreo y se pronuncia similar a Mashiach, que significa ungido. De igual forma, en el diccionario de la Real Academia Española, podemos ver que el significado de Mesías es el siguiente. Primero, en un término de judaísmo, representa lo que es el Salvador y Rey que viene descendiente de David. Y también dentro del judaísmo significa que es el prometido de los profetas al pueblo hebreo. De igual forma, en el diccionario de la Real Academia Española, como segundo punto, segundo término,
podemos ver que en el cristianismo se describe al Mesías como lo siguiente, o de la siguiente forma. En el cristianismo significa redentor, enviado por Dios para salvar a la humanidad. Entonces vemos que como tal el Mesías significa que es un enviado de Dios, un enviado del Eterno a la tierra para salvarnos, para que sea nuestro rey. Y es un ungido. ¿Salvarnos de qué? ¿Salvarnos de quién? Salvarnos, amado, como tal, de la muerte. Salvarnos de una muerte eterna. Recordemos que somos espíritu, alma y cuerpo. Y recordemos que nuestra alma, una vez que nosotros partamos de este mundo, nuestra alma tiene la decisión, tiene el poder de decidir a dónde se quiere ir. Mientras tú vivas en esta tierra, tienes el poder de decidir a dónde te quieres ir. Si quieres pasar una eternidad con Dios o una eternidad sin Dios. Entonces, de eso nos va a salvar el Mesías. De una eternidad con Él o una eternidad sin Él. Avanzamos. ¿Quién es el Mesías según la Biblia? El Mesías es Jesús. El Mesías es Jesucristo. Es Cristo Jesús. Y quiero respaldar esta palabra, esta verdad, justamente con las Escrituras, la Biblia, nuestro manual, nuestra base de vida. Y podemos ver en el libro de San Juan, capítulo 4, versículos 25 al 26, lo siguiente. El contexto de este pasaje habla sobre Jesús y la samaritana. Entonces, cuando Jesús está con ella le comenta lo siguiente, verso 25. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Verso 26. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Es increíble, amado, cómo en la Biblia Cristo Jesús, el Mesías, se revela de una y de otra forma. Él poco a poco se va revelando a las personas como el Cristo, como el Mesías. Jesús, de una y de mil formas, con base a los milagros que hizo, con base a su genealogía, con base a su esencia, Él poco a poco se fue mostrando a las personas como el Mesías. Y aquí, en este pasaje que acabamos de leer, Jesús es bastante claro y sin rodeos le dice a la mujer samaritana: yo soy el Cristo, yo soy el Mesías. Este hombre que está delante de ti, este hombre que habla contigo, es el Mesías. Hasta este momento hemos visto ya el significado de la palabra Mesías y hemos visto quién es el Mesías. Ahora, una vez explicado esta introducción, una vez habiendo tenido esta explicación sobre el Mesías, quiero hablar un poquito sobre el tema principal de esta sesión, que como tal es la sangre del Mesías, sobre lo que es como tal
esa preciosa sangre que Cristo Jesús derramó por ti y por mí. ¿Y cuál es el motivo de ese derramamiento de sangre? Para esto, te pido por favor que tomes tu Biblia, sin importar cuál sea. Puede ser Reina Valera, puede ser la Biblia del lenguaje actual, etcétera, ¿no? Hay muchos tipos de Biblias. Entonces, por favor, toma tu Biblia y acompáñame al libro de San Lucas, capítulo 22, versículos del 41 al 44. San Lucas 22, 41 al 44. Dicen las escrituras: y él se apartó, hablando de Jesús, él se apartó de ellos, a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró. Verso 42, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Verso 43, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Verso 44, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. En este capítulo, en este pasaje de la Biblia que acabamos de leer, es como tal el inicio de lo que se conoce como la pasión de Cristo. Y podemos ver que, en primer lugar, te invito a que no te quedes únicamente con aquello que yo voy a compartirte el día de hoy. Te invito, por favor, a que puedas tú en tu casa leer la Biblia, que puedas orar, que puedas tener una relación personal con Dios, y que a través de esa relación personal con Dios, Dios pueda comenzar a mostrarte cosas. Y vemos en estos versículos, en este capítulo, que como tal Jesús le había dicho a sus discípulos que se apartaran un momento para orar. Y Jesús los dejó en cierto punto de lo que es el Getsemaní. Y él les dijo: ok, ustedes lleguen hasta aquí, yo me voy a adelantar un poquito más porque tengo que orar solo. Entonces, en el verso 41 vemos que Jesús se aparta de sus discípulos y que se pone sobre sus rodillas para orar al Padre. Jesús, para empezar, muestra humildad al colocarse de rodillas para poder orar. El orar es hablar con Dios, es tener una relación personal con Dios. Entonces, Cristo aquí nos está enseñando el principio de que cuando oremos, nos arrodillemos delante de Dios. Ojo, no delante de un símbolo, no delante de una estatua, no delante de alguien o de algo. Dios es el eterno. Y Cristo Jesús, una de las cosas que hizo cuando vino a esta tierra fue mostrarnos al Padre. Y el Padre es invisible, amado. Al Padre no se le puede ver con unos ojos físicos. Entonces, Jesús toma esta postura de arrodillarse para orar a su Padre, para hablar con Él. En el verso 42 vemos que Jesús se dirige a Dios como su Padre. Y vemos que Jesús aquí lo que nos está enseñando es justamente lo que te acabo de comentar. Jesús nos muestra a Dios como nuestro Padre. Dios es tu Padre, Dios es mi Padre, el Padre perfecto, el Padre bueno.
Y él le dice: Padre, si tú quieres, pasa de mí esta copa. Es decir, que si es su voluntad, que Dios no permita que él pase por todo el proceso de su pasión, por todo ese proceso tan complicado de ir con cierto gobernante, de que lo escupan, de que lo pisoteen, de que lo golpeen, de que lo hagan añicos y que lo crucifiquen y que él muera. Sin embargo, el Padre vemos que no le responde nada a Cristo. Y Cristo Jesús, con tanto amor por ti y por mí, Él toma la decisión de decir: ok, Padre, si no es posible que tú apartes de mí esta copa, está bien. Yo tomo la decisión de morir por ellos, de morir por toda la humanidad. Desde el inicio de la creación del ser humano hasta el último ser humano que Dios permita que nazca, el sacrificio de Cristo Jesús abarca todo ese lapso de tiempo. Y Jesús, en este tema, en ese sentido de amor, de compasión, de misericordia por ti y por mí, le dice al Padre: ok, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Podemos ver cómo Jesús, además de que él tenía esa relación con el Padre, él acepta la voluntad del Padre. Él acepta su rol. Él acepta que si no es por él, por su sacrificio en la cruz, por su muerte y por su resurrección, tú y yo no pudiéramos tener un acceso total, pleno y completo al Padre. Entonces Jesús acepta el rol, acepta el camino. Porque Jesús, amado, déjame decirte algo, él tenía la opción también de renunciar. Él tenía la opción de dejar el plan, el propósito eterno por el cual él había venido a la tierra y padecer por ti y por mí. Él lo pudo haber dejado. Pero sin embargo, fue mayor su amor por ti y por mí, que él decidió entregarse. Verso 43. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Como veíamos en la primera sesión, ya platicábamos un poquito de este tema acerca de los ángeles, de lo que es la angelología, etc. Y vemos aquí cómo Dios el Padre, en su amor, en su misericordia por él, por Cristo Jesús, él se apiada de su propio Hijo y le envía un ángel del cielo para que esté con él y para que pueda apoyarlo, que pueda ayudarlo, que pueda sustentarlo, que pueda sostenerlo. Y hay una palabra muy importante que dice: para fortalecerle. ¿Para fortalecerle en qué? Fortalecerle en todo ese proceso que él iba a estar pasando. Desde el momento en que él está orando aquí en el Getsemaní hasta que él muera. Versículo 44. Y estando en agonía, oraba más intensamente. O sea, estando en ese momento tan fuerte, tan difícil, Jesús seguía orando, amado. Jesús seguía orando al Padre. Y aquí nos revela la Biblia cómo nosotros, al momento de que estemos pasando por momentos de dificultad, por momentos complejos, no debemos dejar de orar. No debemos dejar de tener nuestra relación con Dios, nuestra intimidad con Dios. No podemos dejar de leer las Escrituras. Al contrario, es cuando más
debemos estar pegados a Él. Continúa el verso 44 y dice, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Es decir, Jesús estaba viviendo de una forma tan intensa, de una forma tan apasionada. Ese momento, esos instantes, que clínicamente su cuerpo comienza a derramar sangre. Su sudor se convierte en sangre. Y clínicamente a este fenómeno se le conoce como hematohidrosis. ¿Qué es la hematohidrosis? La hematohidrosis es un fenómeno que ocurre cuando los vasos capilares bajo la piel, que están cerca de las glándulas sudovíparas, se rompen. Entonces vemos cómo Jesús tenía tantos sentimientos encontrados que llegó el momento en que su cuerpo ya no resistió más y tuvo que comenzar a sudar gotas de sangre, grandes gotas de sangre. A partir de este momento y hasta su muerte en la cruz del Calvario, Jesús entregó toda su sangre por ti y por mí. Jesús no escatimó absolutamente nada, ni la última gota de su sangre por ti y por mí. Te invito a que, estando ahí en tu casa, tú puedas terminar de leer lo que es desde el Getsemaní hasta la resurrección de Cristo. Esto tú lo vas a poder encontrar a partir de Lucas 22. Desde Lucas 22 hasta que termine el libro de Lucas, te invito a que lo puedas leer en tu casa para que puedas tener el panorama completo de lo que estamos hablando. Y que yo oro para que el Espíritu Santo, en su amor y en su misericordia, pueda revelarte lo que realmente implica todo el sacrificio, toda la pasión de Cristo. Podemos ver también en el libro de Juan, capítulo 19, versículo 34, Evangelio según San Juan, capítulo 19, versículo 34, dice la Biblia, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Con esto respaldo lo que te comentaba hace unos momentos. Y vemos cómo en ese instante de la crucifixión, Cristo para este momento ya había entregado el espíritu, ya había muerto. Y vemos cómo para que los soldados romanos pudieran estar tranquilos y pudiera existir esa certeza de que Jesús realmente había muerto y había entregado completamente su vida por ti y por mí, las escrituras nos dejan ver que un soldado llega ante la cruz y abre el costado de Cristo con una lanza. Y dice la palabra que al instante salió sangre y agua. Esto nos revela cómo Jesús entregó toda su sangre por ti y por mí. Y cómo su cuerpo estaba realmente completamente exprimido de esa sangre, que al final su cuerpo, ya de no tener absolutamente nada de sangre, tiene que sacar agua de su propio cuerpo. Quiero comenzar a cerrar esta sesión y dice con una pregunta muy importante, que es: ¿por qué Cristo Jesús, que ya vimos que Cristo Jesús es el Mesías,
¿Por qué Cristo Jesús entregó toda su sangre por nosotros? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el motivo por la cual Él se entrega completamente a ti y a mí? Porque su sangre, la sangre del Mesías, es la que nos lava, nos limpia, nos purifica, nos santifica. Es decir, tu pecado y mi pecado ya ha sido lavado completamente y absolutamente, totalmente por la sangre de Cristo Jesús en esa cruz. También vemos que la sangre de Cristo nos justifica ante el Padre. Como veíamos la sesión anterior, el tema de que Dios, hay una sección en el cielo donde Dios le da permiso a Satanás para que se presente delante de él, y que veíamos la parte de el acusador, el juez y el defensor. Cristo es nuestro defensor y Él nos justifica delante del Padre. Cuando llega Satanás delante de Dios y comienza a hablarle de ti, de mí, de cómo hemos pecado, de cómo hemos caído, Jesús en ese momento nos defiende ante el Padre y Él le dice: oye, Padre, ¿sabes qué? Aquí está mi sangre, aquí está mi sacrificio en la cruz del Calvario, aquí está mi muerte y aquí está mi resurrección. Y con eso, amado, tú y yo nos liberamos de ese lazo que el diablo puede poner sobre nosotros. Y desde ese momento Jesús nos justifica. También la sangre de Cristo nos rectifica, nos regenera, nos restaura, nos restituye. Y también es expiación para tus pecados y mis pecados. Es decir, Cristo en la cruz del Calvario se entregó por ti y por mí, y Él fue esa expiación. Él fue ese chivo expiatorio que por su sacrificio, por su sangre y por su resurrección, el día de hoy tú y yo no tenemos que morir ni por nuestros pecados ni por los pecados de alguien más. Tú y yo somos completamente libres por la sangre de Cristo Jesús. De igual forma, la sangre de Cristo nos sana. Si tú el día de hoy estás pasando por un tema de dolencias en tu cuerpo, de algún tema de enfermedad, yo quiero compartirte que la sangre de Cristo Jesús es lo suficientemente poderosa para sanarte, para librarte, para sanarte. Y también quiero decirte algo, así como Jesús oró en el Getsemaní y le dijo: oye, Padre, si es posible, por favor, que no pase esta copa, por favor, quítala. Y así como el Padre no le permitió a su propio Hijo, no le evitó pasar por ese proceso de la pasión de Cristo, de esa misma forma, amado, déjame decirte algo, probablemente Dios no va a permitir que tú y yo nos salvemos de ciertas cosas, pero no por esto, amado, debemos permitir que nos alejemos de Dios. No por esto debemos permitir que nuestro corazón se endurezca, que nuestro corazón se enfríe, que echemos raíces de amargura en nuestras vidas. Al contrario, amado, si tú el día de hoy te encuentras en un momento de algún proceso complicado de salud, yo te pido que por favor te acerques a tu Padre y que le digas: Padre, si es de ti, por favor sáname, por favor límpiame con tu poderosa sangre y sáname. Pero también dile: si no es de ti, está bien, yo acepto tu voluntad sobre mi vida. Y permíteme vivir amándote, alabándote, adorándote, bendiciéndote, sin importar el resultado, sin importar lo que suceda. Y yo te digo algo, amado, Dios va a estar contigo.
Jesús, el Espíritu Santo van a estar contigo hasta el fin del mundo, porque ellos lo prometieron. De igual forma, la sangre de Cristo nos libera y nos da salvación y vida eterna. Eso es lo que nos da la sangre de Cristo, nos da esa salvación, nos da esa seguridad, nos da esa certeza de que al momento de que tú y yo partamos de esta tierra, y si tú y yo tomamos la decisión en su momento de aceptar a Cristo como nuestro Señor y Salvador, en ese momento tú y yo, en lo que es nuestro espíritu y nuestra alma, se van directo con el Padre. Y de esa forma Cristo, a través de su sacrificio en la cruz, a través de su expiación, a través de su sangre, Él te promete y te regala salvación y te regala vida eterna. Y último punto con el cual cierro esta sesión es que justamente la sangre de Cristo es para cubrirnos, para protegernos, para resguardarnos, para darnos cobertura de todo mal, de todo peligro. Yo te invito a que cuando tú, antes de que salgas de tu casa, es más, desde que tú te despiertas, dile: Padre, dile Cristo Jesús, dile Espíritu Santo, yo me cubro con la sangre de Cristo Jesús, con la sangre del Cordero. ¿Por qué, amado? Porque es aún más, aún mayor que los ángeles, aún mayor que ese seto de espinas. La sangre de Cristo es lo más valioso que tú y yo tenemos, es lo más poderoso que tú y yo tenemos, su sangre. Su sangre es lo más poderoso, es la cobertura más increíble que podemos tener. El sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario por ti y por mí es la muestra de amor más grande que tenemos. Es la muestra de Dios revelada a la humanidad más grande. Y amados, sin esa sangre, tú y yo podemos estudiar otras cosas, podemos ver otras cosas, podemos continuar estudiando angelología, podemos continuar entendiendo que ese seto de espinos nos cubre, sí, y es verdad, pero sin la sangre, amado, no estamos completamente cubiertos. Sin la sangre del Mesías, sin la sangre del Cordero, sin la sangre de Cristo Jesús. Así que bueno, amado, para mí fue un placer haber compartido contigo un poquito sobre este tema. Y te animo a que puedas dejar tu like, que puedas compartir, para que la palabra de Dios pueda continuar expandiéndose sobre esta tierra. Y te animo a que todos los días puedas cubrirte con la sangre de Cristo Jesús. Y que todos los días puedas tener un verdadero encuentro con Él, con su palabra, con su presencia, con su amor. Y que todos los días tú puedas ser cubierto de Él. Así que bueno, amado, te veo la próxima semana en nuestra cuarta y última sesión. Cuídense mucho, Dios los guarde, Dios los bendiga. Les amamos. Pueden dejar sus comentarios y cualquier cosa estoy para servirles. Nos vemos.